Varias personas me han preguntado acerca de Enphase. Enphase es una compañía americana que fabrica microinversores. Más adelante les explicaré qué son los microinversores, pero en el video de hoy me gustaría hacer un pequeño review a los productos que ofrece. A día de hoy, en abril de 2019, Enphase tiene una línea de productos conocida como la línea IQ. Actualmente estamos en la versión 7. Si vamos aquí en la página web, vemos que tenemos la opción de productos. Ahora mismo estoy en la versión americana. Como pueden ver, si vamos a la versión de productos, aquí a la pestaña de productos, vemos que tenemos pues los diferentes productos que ofrece. Principalmente tenemos los microinversores, que es el producto estrella, pero también tenemos storage, baterías, y luego tenemos Envoy, Lightning and Apps, que son los sistemas de comunicación y de monitorización que también ofrece y que están incluidas en los microinversores. Entonces, vamos a ir primero a ver cuáles son los modelos que ofrece. Aquí puedes ver una imagen sobre cómo lucen. Vamos a ver un pequeño video. Como pequeña introducción a los microinversores, para aquellos que no están muy acostumbrados, los microinversores lo que hacen es que, pues como ya saben, convierten la energía de corriente directa de los paneles solares a energía en corriente alterna, pero lo hace modularmente, es decir, panel a panel. Cada sistema, como decirlo así, cada panel tendrá asociado un microinversor. Por lo tanto, esto pues da una cierta flexibilidad a la instalación, pues facilita el mantenimiento, etcétera, y no hay un único punto de fallo en el sistema. Si uno de los microinversores se daña o se estropea o deja de funcionar, el resto del sistema pues no falla. También es mucho más flexible. Cada microinversor tiene su propio pues MPPT o Maximum Power Point Tracking System, que lo que hace es que permite que cada panel esté pues instalado en varias direcciones del techo sin tener problemas, sin afectar la producción del resto de paneles. Y bueno, hay muchas otras ventajas que hoy no vamos a entrar en esos pequeños detalles. Como puedes ver en el video, cada panel tiene asociado un microinversor y funcionan independientemente unos de otros. He vuelto aquí a la ventana principal porque quiero ir a donde dice productos, microinversores, y luego abajo donde dice familia, y veremos que nos muestra pues la última versión, el IQ7. El IQ7 es la séptima generación. Vemos que pues tenemos varios tipos de IQ7 y además IQ6, que es la sexta generación. Como vemos, todos son IQ, y es que IQ es la familia es como el nuevo grupo de versión. A partir de la versión 6, todas las nuevas generaciones van a ser IQ. Y la ventaja que tiene es que ya sea modelo 6 como modelo 7, como futuros modelos que tengan el IQ delante, pues van a tener van a poder ser utilizados su sistema de monitoreo comúnmente entre ellos, y además compartirán pues otras ventajas. Por ahora tenemos el 6 y el 7, pero en la familia 7, en la versión 7, tenemos tres modelos. Como vemos aquí, tenemos la versión estándar, tenemos la versión Plus y la versión X. Si hacemos un poco de scroll hacia abajo, vemos cuáles son las diferencias. Por ejemplo, principalmente aquí dice pues comúnmente utilizado en módulos con esta potencia. Estamos ahora mismo en 7 normal y vemos que el 7 normal tiene un rango de utilización normal entre 235 y 350 vatios. Es decir que generalmente los módulos de 60 celdas van a ser utilizados con los IQ7. Por otro lado, vemos el IQ7 Plus, que pues según ellos tiene puede ser adjunto con sistemas con módulos de 235 a 440 vatios.
Y como dice, pues normalmente pues se utilizarán con módulos de 60 a 72 celdas. Yo personalmente la primera vez que vi estos dos tipos de modelos me confundí un poco porque es un poco extraño. Si ves aquí el rango de potencia a las que ambos de ellos trabajan, ves que el Plus funciona de 235 a 440 y el regular funciona de 235 a 350. Entonces, la primera pregunta que te puede venir a la cabeza es cuándo utilizar el Plus y cuándo utilizar el normal. Bueno, después de haber pues estudiado un poquito más acerca de cuándo utilizar uno o el otro, pues hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar es el número de celdas. Al tener un módulo de 72 celdas, normalmente la tensión es mucho mayor y tienes que tener cuidado porque es más que probable que vayas a tener que utilizar un 7 Plus. Cuando tienes un módulo de 60 celdas, tienes que pues mirar un poco cuál va a ser la potencia, no solamente del panel, sino de esa potencia del panel, cuánto vas a poder utilizar regularmente. Es decir, si tienes un módulo que va a estar pues ciertas horas del día pues con sombra, etcétera, o vas a tener una inclinación pues no muy óptima, ya sea una inclinación hacia el este o hacia el oeste, quizás pues quieras utilizar el 7 antes del 7 Plus, puesto que no vas a sacar no va a haber mucha diferencia de producción entre el uno y el otro. Sin embargo, si estamos hablando por ejemplo de un módulo de 340 vatios, por ejemplo, que lo vas a tener pues en una inclinación óptima y sabes que le vas a sacar el máximo rendimiento a ese módulo, pues quizás quieras irte con el 7 Plus, puesto que puedes sacarle un 5, quizás un 5 o 8% más de energía a lo largo de la vida del inversor. Luego tenemos un modelo 7X, que como puedes comprobar en la versión 6 no teníamos esa versión X. La versión X se lanzó pues con la generación 7. Y la versión X pues está diseñada para trabajar con módulos de 96 celdas. Y aquí sí que no hay mucha confusión. Cuando vemos módulos de 96 celdas, utilizar el 7X siempre. Otra característica importante, y esta sí que hay que tenerla en cuenta utilizando estos IQ microinversores, es la tensión a la cual funciona. Vemos que la tensión de esta versión al menos es la versión pues americana y funciona pues para tensiones de instalaciones residenciales. Las instalaciones residenciales pues normalmente están a 120 y 240 voltios. Comparado con Europa, por ejemplo, que es 240 voltios directamente, pues Estados Unidos tiene un split phase, como se conoce, o fase dividida, que en lugar de tener una línea y un neutro, tenemos dos líneas y un neutro. Que realmente, cuando decimos que tenemos dos líneas y un neutro, no nos referimos a dos líneas, sino las dos líneas serían los dos extremos del secundario de generador, que en Europa sería la línea y el neutro. Y luego lo que en Estados Unidos le llaman neutro sería el centro del secundario de transformador. Entonces, entre una línea y ese neutro tendríamos 120 voltios y entre las dos líneas tendríamos 240 voltios. Pero es un sistema monofásico, es decir, es una sola fase. Y luego esto de 120, 208 y vemos que dice 1P, pues esto es pues una fase de un sistema trifásico. En otras palabras, este sistema IQ7, estos microinversores pueden ser utilizados en sistemas trifásicos. Pero no cualquier sistema trifásico. Sistema trifásico con este rango de tensión o sistemas, ya sería sistemas en estrella. Sistema en estrella 220, 208 voltios. Bien, vamos a abrir la hoja de características y vamos a chequear pues cuáles son pues en general
Este video no quiero que sea muy denso, pero en general más o menos cuáles son las características del iQ 7. Vemos aquí, si seguimos haciendo scroll hacia abajo, vemos que tenemos Enphase iQ 7 y iQ 7 Plus. Y vemos pues una breve descripción de sus características. Dice que está optimizado pues para 60 y 72 celdas. Vemos que tiene un máximo output de 250, la versión original, la versión normal, y la versión Plus tiene 295. Y bueno, pues el rango de potencia del panel solar al cual se va a acoplar, el rango de tensión del MPPT, que sería para poder conseguir pues el punto de máxima potencia, cuál es el rango de tensión que ya sea el 7 o el Plus requieren. Como podemos ver, el Plus tiene un rango de potencia de máxima potencia mayor, puesto que está diseñado para ser adjunto a paneles de una potencia mayor, de un número de celdas mayor, perdón. Vemos que puede ir hasta 45 voltios. Luego vemos la eficiencia. Tiene una eficiencia de un 97.5%, lo cual es bastante buena. Luego, pues tiene un perfil de red configurable. Como algunos de ustedes saben, pues en Estados Unidos hay varias áreas y varios estados, y hay estados que tienen requerimientos específicos con inversores. Por ejemplo, tenemos la regla 21 en California, y luego tenemos pues regulaciones en Hawái con respecto al comportamiento de los microinversores. Ya hablaremos en otro video acerca de la regla 21, puesto que es muy curiosa. Pero simplemente ellos te especifican que estos equipos pues están diseñados para trabajar con bajo estos perfiles de red. Vamos a ir aquí donde dice descargar y le damos aquí a descargar al spec sheet. Bien, aquí estamos en el spec sheet. Nos da una pequeña introducción pues al equipo, y luego nos dice pues nada, fácil de instalar, building rapid shutdown compliant. Esto lo explicaré más adelante, pero es básicamente mucho más seguro que un inversor tradicional centralizado. Esto lo explicaré en otro video, puesto que es un poquito complejo y es específico para Estados Unidos y países que han adoptado el NEC o National Electrical Code, que es el Código Nacional Eléctrico de baja tensión que se utiliza en los Estados Unidos y en países de Latinoamérica. Optimizado para trabajar con 60-72 celdas, millones de horas de testeo. Esto es importante. Clase 2 de doble insolación, un enclosure de clase 2 de doble insolación. Lo que permite esta doble insolación es que el equipo no necesita un grounding, equipment grounding conductor, o un conductor de grounding, de tierra. Y luego es UL listed, que en otras palabras ha pasado a unos requerimientos mínimos y da esa garantía de que está listado. Además, en Estados Unidos no puedes legalmente pues comercializar ni instalar ningún producto, ningún microinversor que no esté listado bajo UL. Luego también nos explica que está listo para Smart Grid. Y bueno, Smart Grid básicamente es que mediante software le podemos pues introducir diferentes comportamientos al chip interno del microinversor. Se le puede meter pues un update o una actualización al software del microinversor a través pues de la línea. Es decir, no tienes que desmontar el microinversor y hacer un update físicamente, sino que le puedes dar el update directamente remotamente desde la central. Y por fin llegamos a los specs. Los specs que tenemos: el input data o datos de entrada, output data o datos de salida, y luego tenemos la eficiencia, datos mecánicos y algunas características. Pues vamos a comenzar con las características de entrada. Quiero ser breve aquí, no quiero enrollarme mucho. Vemos que tenemos el iQ 7 y el iQ 7 Plus. En el iQ 7 tenemos, pues digamos, ya hemos hablado del rango de funcionamiento.
tenemos el número de celda, tenemos la tensión máxima a la cual el inversor puede funcionar. Vemos pues el rango de tensiones para el máximo punto de potencia, el rango de operación, la tensión mínima y máxima de comienzo del inversor para que comience a funcionar. Vemos la corriente de cortocircuito y la configuración de array, que como dice aquí, pues simplemente no es necesario una protección en el lado DC, es decir, no hay que conectarle ningún tipo de desconectivo, ni switch, ni nada en la parte DC, la conexión que va del panel solar al microinversor. Y luego en la parte AC requiere pues una corriente máxima, es decir, que la corriente no exceda los 20 amperios. Y esto básicamente lo que se refiere es a que, como ves aquí en esta imagen, los microinversores están conectados unos a los otros formando un circuito. A ver si lo encuentro aquí. Bien, aquí creo que se ve mucho más claro. Como ven, los microinversores están conectados unos a los otros en paralelo a través del trunk cable, creando un circuito único. Ese circuito puede tener 13 o 16 microinversores máximo en un circuito. No se puede exceder esta cantidad porque si no la corriente excedería esos 20 amperios de protección. Y lógicamente los conductores no están dimensionados para esa potencia. ¿Ves? Aquí uno está conectado al otro a través del trunk cable en paralelo. Y eso es a lo que se refiere con esta protección en el lado AC de 20 amperios. Luego vamos con los datos de salida, output data, y vemos que para la versión IQ normal tenemos un peak power o un peak output power, una potencia máxima pico de salida de 250 voltios amperios, 250, casi 250 vatios diríamos. Y para el caso del 7 Plus tenemos pues una potencia de 295 voltios amperios. Como vemos, la diferencia es sustancial, no es una diferencia que se ignore, es una diferencia sustancial. Si tenemos un módulo de, yo que sé, 360 vatios, querremos utilizar un 7 Plus para poder utilizar esos 295 amperios de potencia máxima. Luego también tenemos pues la potencia continua, que como vemos, y esto es muy curioso, cuando utilizamos el 7, la diferencia entre la potencia continua y la máxima es de 10 voltiamperios, y cuando utilizamos el 7 Plus la diferencia entre corriente continua y máxima es de solo 5 voltiamperios. También vemos pues la tensión de funcionamiento, como ya habíamos explicado antes, pues diseñado para sistemas monofásicos o sistemas trifásicos dentro de estos rangos de tensiones. Esto también es importante, máxima corriente alterna pero continuada. En los IQ7 pues tendremos 1 amperio si estamos conectados a 240 voltios, o 1.15 si estamos conectados a 208 voltios. En el 7 Plus 1.21 amperios y 1.39 amperios respectivamente. La frecuencia en la versión americana 60 Hz. Y luego tenemos ese rango de frecuencia que va desde los 47 a los 68 Hz. Máxima cantidad de unidades por un circuito de 20 amperios, como ya habíamos dicho. En el 7 tenemos 16 unidades máximas y en el 7 Plus 3 unidades máximas si estamos hablando pues de un 240 voltios. Continuamos al factor de potencia. Vemos que tenemos pues 1 y que puede ser ajustado a 0.85 o 0.85 en adelanto o en retraso. Eficiencia. Hablamos de una eficiencia máxima de 97.6 a esta tensión y 97.6 a esta otra tensión. Y un poquito más baja eficiencia en el 7 Plus de 97.5, pero más o menos ese es el rango.
algunas características mecánicas, pues vemos que la temperatura a la cual funciona es bastante amplia, entre menos 40 grados centígrados y más 65 grados centígrados. Vemos que la temperatura esta varía enormemente y estos microinversores son extremadamente resistentes a esta variación de temperatura. Humedad relativa del 4% al 100%. Y luego vemos que los tipos de conexión pues utilizan los tradicionales MC4 connectors, que es lo que prácticamente usan todos los paneles solares hoy en día. Luego las dimensiones, pues tenemos aquí en 212 milímetros por 175 por 30 milímetros, sin los brackets. Los brackets es esto que ven aquí. Esta pieza de metal. A ver si lo encuentro. ¿Ves la pieza de metal esta? Pues estas son las dimensiones. El peso, pues 1 kilogramo. Y cooling, esto es súper importante. La refrigeración del dispositivo es por convección natural, es decir, no tiene ventilador. Esto es un punto súper importante, puesto que pues, es una de las razones por las cuales Enphase nos da una garantía en los microinversores pues, de 25 años, lo cual es increíble. Son 25 años de garantía, puesto que no tiene partes móviles dentro del sistema, y eso también le permite, al no tener ventilador, que sean completamente waterproof o a prueba de agua. Puede ser incluso sumergible. Son equipos que pueden ser sumergidos y siguen funcionando sin problema. De hecho, vemos que es un NEMA tipo 6. Continuamos con los features o características y vemos que la comunicación es a través del Power Line Communication, es un PLC. En otras palabras, este IQ7 o en general todos los IQ se comunican a través de la línea eléctrica, es decir, no es una comunicación por Wi-Fi ni ningún otro tipo de wireless connection. Es una comunicación a través de la línea de potencia, de la propia línea de potencia, con una frecuencia pues diferente a 60 Hz. Se comunica con el Envoy, que ya explicaremos ahora qué cosa es el Envoy. Sistema de monitorización, el Enlightening, que es un sistema pues exclusivo de Enphase. El Enlightening es un sistema que nos permite ver la producción de cada uno de los dispositivos que tenemos en la instalación, y además la energía, la potencia, modos de desconexión. Ok, lo que nos dice básicamente es que este sistema utiliza los propios conectores como desconexión o como conectores y desconectores, y que no requiere pues desconectivos adicionales, ya sea en el lado AC como en el lado DC, a nivel de microinversor individual. Es decir, ya a final de la línea, a final del circuito, sí requerirás pues una protección, pero a nivel individual de microinversor no necesitas un desconectivo. Y finalmente pues nos habla sobre pues que cumple con la regla 21 de California y otros muchos perfiles de configuración de red. Y bueno, esto es básicamente el IQ7. Vamos a ver un poco más cuáles son los otros productos que ofrece Enphase. Como puedes ver, tiene también storage. Vamos a checar storage. Actualmente nos ofrece un sistema de almacenamiento modular conocido como AC Battery o batería AC. Y básicamente es una combinación de batería de litio con microinversor incorporado en la batería en sí. Es decir, dentro de la batería tenemos uno o varios, yo diría que son hasta creo que 2 o 3 microinversores incorporados y una batería. Entonces la salida y la entrada de esa batería es en AC, con corriente alterna. Por eso le conocen o le llaman batería AC. Las ventajas de esta batería pues simplemente es que es modular, indefinidamente escalable, es decir que puedes poner las que necesites, y son bastante seguras.
puesto que tiene todas las protecciones necesarias incorporadas y la tensión de entrada y salida es de 240-120 voltios, que sería la tensión residencial americana. Pero tiene unas desventajas y lo podemos ver justo aquí en las opciones. Vemos que dice Backup 101. Backup 101 es básicamente Enphase explicándonos qué ellos opinan acerca de backup. Y vemos que lo que ellos nos ofrecen, nos dicen que la utilización de baterías en un backup situation. Un backup situation no es más que cuando la luz se va, funcionamiento fuera de la red. Y nos dicen que cuando utilizamos batería, eso está bien para utilizarla para cargar teléfonos, tabletas, laptops, etcétera. Pero si estamos hablando pues de alimentar el fridge, la nevera, bombas de agua, luces, etcétera, es mejor utilizar un generador portable. En otras palabras, ya aquí nos podemos oler que estas baterías, si vamos a productos y almacenamiento, vemos que estas baterías no están diseñadas para funcionar cuando no está la red eléctrica presente. No son baterías para backup, son baterías para comprar y vender electricidad a la red. Carga las baterías cuando la electricidad es más barata y descarga la batería cuando la electricidad es más cara. Y de esa forma ahorras dinero. Ese es el único propósito de estas baterías AC, como le conoce Enphase. Y por eso es que no vamos a entrar mucho en detalles. Vamos a continuar con Envoy y Enlightning, que me parece que deberían ir juntos, pero vamos a primero checar Envoy, que no es más que este pequeño dispositivo que vemos aquí, que va conectado al sistema eléctrico a través de una conexión normal al panel eléctrico. Y lo que hace es que básicamente se encarga de administrar la conexión entre los microinversores y la plataforma online. Es decir, el Envoy es el que se encarga de comunicarse a través del PLC con los microinversores a través de la línea eléctrica. Es el que manda la señal a los microinversores y el que lee la señal de los microinversores y la manda a través de Wi-Fi a internet, a la plataforma online. La plataforma online se conoce como Enlightning y la vemos aquí en productos Enlightning y aplicaciones. Y así es como luciría. Vemos que en el Enlightning podemos ver módulo a módulo y cada módulo pues vemos la producción, la energía que ha producido por un periodo establecido de tiempo. Vemos la energía que el sistema completo ha ido produciendo hora a hora y podemos elegir cualquier fecha. Yo personalmente opino que es un sistema muy flexible y uno de los sistemas más simples y fáciles de utilizar. Y bueno, aquí terminamos este primer video. Espero les haya gustado y en el próximo video pues hablaremos un poquito más acerca de la instalación de los IQ7 y otros muchos detalles interesantes. Hasta entonces, muchísimas gracias.